Álvaro Uribe y el Centro Democrático están en pánico. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, está investigando todas las ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 1984 y ya arrojó un hallazgo preocupante. Entre 2002 y 2008, cuando Álvaro Uribe era presidente, hubo por lo menos 6.402 víctimas que fueron ejecutadas por el ejército y presentadas como bajas en combate. Es decir, personas inocentes que los militares asesinaron e hicieron pasar por guerrilleros. O, como dijo Uribe en su momento, los jóvenes desaparecidos de Soacha no fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. El 78% de todos los casos de falsos positivos ocurrieron bajo los dos gobiernos de Uribe. Por eso es que el uribismo está muerto del susto y salió a responder con toda su artillería para defender al gran jefe. El problema es que sus respuestas o son mentirosas, o son manipulaciones, o son simples irracionalidades. Hola, María Fernanda Cabal. Aquí les vamos a mostrar. 1. El único argumento de fondo que utiliza el uribismo es el del negacionismo. Básicamente esto no pasó, o si pasó no fue tanto. Mejor dicho, esto es una gran mentira de la gente. Esto se ve en varias cosas. En un comunicado, Uribe dijo que las ejecuciones extrajudiciales eran un fenómeno, y lo citamos textualmente, que venía de décadas atrás, con la particularidad de que los gobiernos que presidí ordené que todo se ventilara públicamente. Como quien dice, esto no era nada nuevo, y en mi gobierno yo simplemente hice público el horror que estaba ocurriendo. Agradézcanme, no mi cielo. Varios daticos importantes. Primero, sí es cierto que había ejecuciones extrajudiciales antes de Uribe, porque hay registros de estos hechos desde la década de los 80. Pero cuando llegó Uribe las cifras se dispararon. Y no fue porque se ventilaran públicamente los casos, como dice Uribe, sino porque fueron ejecuciones cometidas cuando Uribe era el jefe de las fuerzas militares. Miren este dato. En el primer año de la presidencia de Uribe, las ejecuciones aumentaron en un 138%. 138%. Además, la Corte Penal Internacional dijo que entre 2004 y 2008, bajo el mandato de Uribe, ocurrieron el mayor número de falsos positivos. Vean, esto no es algo que solo digan las fuentes odiadoras del gobierno Uribe. La Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos coinciden en que durante la era Uribe ocurrió el mayor número de ejecuciones extrajudiciales. El punto no es que los falsos positivos existieran antes de Uribe, sino que durante su gobierno estos crímenes aumentaron más que nunca. Paloma Valencia también compartió una tabla donde cuestionaba que el número de ejecuciones extrajudiciales no era tan elevado como reveló la JEP. Pero eso de andar contando muertes es muy mezquino. Incluso si la cifra de falsos positivos fuera de 1.741, que es el dato más bajo de la tabla que compartió la senadora, o fuera uno solo, eso ya tendría que ser un escándalo. 2. En su comunicado, Uribe también dice que todo esto lo único que quiere es desacreditar la política de seguridad democrática a punta de falsas acusaciones que afectan soldados inocentes. Otra vez el negacionismo. Lo que ignora el gran colombiano es que ya hay 1.749 militares condenados por ejecuciones extrajudiciales, y fueron condenados por la justicia ordinaria y como resultado de investigaciones de la Fiscalía. Es decir, entidades que nada tienen que ver con el acuerdo de paz y la JEP, que tanto odia el uribismo. Luego, no es que la JEP quiera hundirlo a como de lugar. Estamos hablando de soldados que en muchos casos aceptaron su responsabilidad y que además han dicho que hay más personas involucradas. Ese cuentico de que están afectando la seguridad democrática es una manipulación, porque lo que hemos visto es que la seguridad democrática sirvió para que unos pudieran volver a sus fincas, chévere, y para que otros, como los jóvenes que vivían en Soacha, fueran cazados por los soldados. Lo que desprestigia al gobierno de Uribe fue lo que pasó durante el gobierno de Uribe, no la gente que a punta de investigaciones está trayendo a la luz todas las barbaridades que ocurrieron. 3. El uribismo dice que la JEP está sesgada y que, como dice Uribe en su comunicado, tomó cifras de colectivos de marcada orientación política y enemigos del gobierno que presidía. Este es un clasicazo uribista. Si alguna vez sacáramos el disco de los 40 cañonazos del uribismo, este sería el primero. Va así: cualquier persona que me critique es un enemigo mortal y está creando conspiración. Pero vean, aquí lo que importa es cómo llegamos a esas 6.402 víctimas. Y fue así. La JEP contrastó 4 bases de datos oficiales y no oficiales, y también tomó en cuenta declaraciones que han dado soldados en las audiencias ante los investigadores de la justicia transicional. Es decir, esto no fue sacado de la manga ni simplemente vieron un Excel y ya. No, aquí hay confesiones, contraste y verificación. Por eso su conclusión es tan poderosa. Ya sabemos que hay por lo menos
6.402 víctimas. En su defensa, el Centro Democrático publicó un mensaje citando a la ONU como fuente de autoridad. Bueno, pues miren lo que dijo la ONU sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales. La ONU reconoce, y cito, la labor tan importante y legítima de los grupos de víctimas y de las ONG para luchar contra la impunidad en estos casos y obtener justicia. Me imagino que la ONU también es enemiga de Uribe y del gobierno que presidió, ¿no? Un datico más. Ha sido tan juiciosa la labor de la JEP que en medio de estas investigaciones encontraron varias fosas comunes en el cementerio de Dabeiba, Antioquia, con víctimas de ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué más pruebas de que esta gente existió necesita usted? 4. El comunicado de Uribe dice que siempre privilegié la desmovilización y la captura sobre las bajas. Miren, esto es una simple mentira por varias razones. En los gobiernos de Uribe sí se incentivaron las bajas. Por eso se dieron dineros, vacaciones y condecoraciones. El general del ejército de ese entonces, Mario Montoya, dijo que las bajas eran lo único importante y que los militares tenían que ir a la fija. Más claro no canta un gallo uribista. Un soldado contó que por una baja le dieron 30 millones de pesos y por otra les dieron un mes de permiso. Otro relató que le dieron un plato de arroz chino y 100.000 pesos por un asesinato que cometió y que luego lo presentó como una baja en combate. Cuando llegué al batallón y que para felicitarme me dieron hasta 100.000 pesos. ¿Quién le dio esos 100.000? En ese entonces el coronel Mejía. Y nos dieron como es que una comida y eso arroz chino y eso. Es cierto que en el 2007 se aprobó una norma diciendo que se privilegiaban las capturas y desmovilizaciones sobre las bajas. Pero eso fue 5 años después de que llegó Uribe a la presidencia. 5. Y cuando ya habían al menos, según la fiscalía, 1.000 casos de ejecuciones extrajudiciales. Es decir, llegó tarde y cuando el horror ya se había normalizado en el ejército. 5. Si uno escucha el uribismo, hay un demonio todopoderoso, miedosísimo, tenaz, asqueroso, izquierdista, además, llamado José Miguel Vivanco. Uribe lo llamó un militante FARC. El siempre elocuente y sabio Ernesto Macías dijo que los ataques sistemáticos de Vivanco hacen parte de una estrategia de la extrema izquierda para tratar de aniquilarnos. Y esto es textual. ¿Aniquilarlo? ¿De verdad van a usar ese verbo cuando estamos hablando del gobierno durante el cual se aniquiló a por lo menos 6.402 personas? ¿Aniquilar al partido de gobierno que tiene la presidencia y presencia en la Fiscalía, Defensoría, Contraloría, Procuraduría? ¿Aniquilarlo? ¿Esa es la hijueputa aniquilación? ¿De verdad? Pero bueno, veamos quién es el demonio de Vivanco, pues. El director para las Américas de Human Rights Watch es la pesadilla del uribismo porque lleva años documentando sus abusos de poder. Pero ojo, porque no es solo contra el uribismo. Human Rights Watch ha denunciado a las FARC, al chavismo, a la izquierda dictatorial de Nicaragua y en general le cae a todos los que violen derechos humanos. Entonces a este man lo odian desde la izquierda radical hasta el uribismo. Y todos dicen lo mismo, que es un conspirador que se entromete en temas que no le incumben. Lo que quiere hacer el Centro Democrático con esto es crear un enemigo artificial para canalizar toda la rabia y buscar invalidar denuncias legítimas. No se dejen manipular por